Buenos días con todos, espero que estén bien. Es un gusto tener la oportunidad de presentar el webinar El rol de CEO, Innovación Disruptiva y Navegación durante la Crisis, organizado por Cornerstone. Yo soy Diego Cubas, soy miembro del directorio global de Cornerstone y Managing Director de la Oficina de Perú, y socio de la Operación de México también. Y antes de empezar, quería agradecerles a todos los presentes por su participación. Somos una firma que tiene como misión ayudar a las organizaciones a crecer a través de la gestión de talento, y por ese motivo estamos organizando seminarios online que permitan proveer de conocimiento y compartir buenas prácticas y experiencias con todos ustedes. Como todos sabemos, en una crisis global como la que estamos atravesando, es habitual que los colaboradores de una organización recurran al CEO buscando respuestas definitivas de cómo afrontar la coyuntura. Este, a su vez, tiene que dedicarle gran parte de su esfuerzo y su tiempo en asegurar la supervivencia de la organización en el corto plazo, pero sin sacrificar la sostenibilidad en el largo plazo. Por otro lado, el liderazgo orientado a la innovación y búsqueda de nuevas oportunidades es fundamental para la evolución del negocio. Adicionalmente, el CEO tiene una responsabilidad crítica con los colaboradores que laboran en sus compañías. Esto conlleva que el CEO no solamente cuente con las competencias necesarias para liderar en este contexto, pero también disponga de la energía que le permita resistir la gran dosis de estrés de mantener el bote a flote y convertir el desafío en una oportunidad para evolucionar. Los tres objetivos que tiene nuestro webinar hoy en día son: el primero, analizar los principales desafíos que enfrenta la organización en momentos de crisis. El segundo es compartir las acciones de líderes corporativos en sus compañías hoy en día. Y tercero es identificar las competencias que requiere el CEO de hoy. Para iniciar, me gustaría presentarles a los tres panelistas. Jürgen Chosiski es gerente general de Roche Perú. Jürgen es costarricense y tiene una experiencia internacional muy interesante, habiendo trabajado en otros países y ahora en Perú hace ya algunos años. Marcio Andreassi es presidente y director general de Procter & Gamble México, la operación más grande de habla hispana en el mundo. Marcio es brasilero y tiene una experiencia internacional de mucha trayectoria. Y Carlos Barrientos es gerente general de Petroperú, la empresa estatal con régimen privado más grande del país, con ingresos de casi 5 millones de dólares al año. Estaré moderando también este webinar con Gonzalo Dor, Managing Partner de la Operación de México. Solo algunas indicaciones antes de empezar. Las preguntas las haremos a través de la opción preguntas y respuestas, o Q&A, si está en inglés, está justo en la barra inferior de Zoom. Las preguntas que no podamos responder las haremos directamente a través de correo electrónico. Y al final de la presentación, vamos a dar un espacio de unos 15 minutos para responder las preguntas realizadas. Teniendo más de 1.200 inscritos de 20 países, le cedo la palabra a Jürgen Chosiski. Hola Diego, hola Marcio, Pablo, Carlos y a toda la audiencia. Muchas gracias por estar hoy conectados. Sabemos que en estos tiempos, el sacar estos tiempos para conectarnos y compartir un poco de las experiencias no es fácil por las agendas, pero bueno, agradecerles a todos la conexión que están haciendo. Primero que nada, espero que todos estén seguros, estén, tanto ustedes como sus familias, estén bien, se encuentren bien, seguros, siguiendo las medidas que nos recomiendan las autoridades. Y además de eso, pues, que sus familias también estén bien. Y bueno, si alguno de ustedes ha sido impactado por la situación actual a nivel personal, les pido, espero que se esté resolviendo de la forma adecuada y que no sea más que un susto. ¿Ok? Sí, bueno, para comentarles un poquito de mí, primero, yo soy el Jürgen Chosiski, como decía Diego, soy costarricense, soy el gerente general de Roche, aquí en Perú. Después les voy a comentar un poquito qué es Roche. Tengo básicamente 23 años de experiencia en la industria farma y he tenido principalmente mi carrera la desarrollé en el área comercial durante la mayor parte de mi carrera en marketing, en ventas, business unit después. Y hace 3 años y medio estoy acá en Perú como el gerente general. Mi carrera se ha desarrollado principalmente en Latinoamérica. He tenido experiencia en Costa Rica, en Guatemala también, en República Dominicana,
y después estuve en una operación manejando todo lo que era Centroamérica y Caribe en la parte comercial. Después he tenido experiencia en México varios años y hace 4 años, como les indiqué, estoy acá en Perú. Soy casado hace 18 años, felizmente casado. Tengo a mi esposa aquí a la par, así que no puede, no, mentira. Soy casado hace 18 años y tengo 2 hijos adolescentes, lo cual son una de las mayores escuelas que puedo comentarles, ¿verdad? En mi vida. Y finalmente tengo un propósito personal muy fuerte y la razón por la que me lo menciono es porque creo que mucho de lo que les voy a comentar hoy está impulsado por ese propósito que tengo como persona, que es cómo transformo los sistemas de salud y las vidas de los pacientes en mercados emergentes como es Latinoamérica. Quiero comentarles un poquito sobre lo que es Roche, ¿verdad? El siguiente slide, por favor. Bueno, Roche es una compañía global. Estamos en la segunda compañía farmacéutica de mayor valor de capitalización en el mundo. A nivel global somos una organización de casi 100,000 personas con ventas de 60,000 millones de francos suizos, que son como 62,000 millones de dólares. Pero en Perú estamos hace 70 años, más o menos, ¿verdad? Somos una organización más pequeña relativamente, donde aproximadamente 100 empleados y somos una organización que nos gusta o lo que buscamos es transformar el sistema de salud en el país, realmente. Esto lo hacemos a través de adoptar la diversidad en el sentido de ser sumamente inclusivos. Y ahora estamos pasando un proceso de transformación de convertirnos en una organización mucho más ágil, mucho más enfocada a nuestros clientes, en donde el liderazgo es un liderazgo mucho más horizontal, un liderazgo mucho más de transformarnos, de haber sido esos líderes directivos y que, como dice, de un líder más directivo a ser un líder más servicial hacia su gente, a ser un líder mucho más enfocado en coachar a sus equipos. Y en buscar ser una organización que co-cree mucho más con nuestros clientes y en ese sentido siento que esta transformación que estamos viviendo ha sido esencial para enfrentar esta crisis. Tenemos un propósito muy, muy fuerte, que como lo ven acá en el slide, es cómo logramos mejores resultados para más pacientes más rápido. Y en el caso del Perú, ese propósito es muy particular porque sabemos, y creo que ahora estamos siendo conscientes de las áreas de oportunidad que tienen los sistemas de salud en el mundo. Y esto creo que ha fortalecido mucho más el propósito que tenemos como organización. Y en el Perú, pues ya tenemos una posición de liderazgo. Le hemos logrado llevar el impacto. Somos una organización que se mueve principalmente en enfermedades catastróficas como el cáncer y ahí ocupamos la posición número 1 en lo que es el tratamiento del cáncer en el país. Y hemos afortunadamente podido impactar la vida de más de 2.500 pacientes con esta enfermedad durante el año pasado. Entonces eso era, ahí le estaba pues comentando un poquito sobre Roche. Y ahora para entrar más en el tema de la coyuntura en particular, el siguiente slide, por favor. Les decía que mucho de mi charla hoy va a girar a raíz del propósito y quiero que esa idea la mantengamos porque lo voy a seguir sacando en los próximos minutos. Primero que nada, ¿cuáles fueron los desafíos a los cuales nos enfrentamos, verdad? Bueno, con esta coyuntura, no voy a entrar en detalles cuál ha sido el impacto de esta coyuntura en todos nosotros. En el caso nuestro, habían 3 desafíos que dijimos tenemos que enfrentarlos y el orden en que los estoy planteando ahí creo yo que es en cómo hemos ido afrontando esos desafíos. El primero de ellos era cómo íbamos a seguir manteniendo nuestra propuesta de valor con los clientes frente a una situación, en el caso de una organización transnacional que depende de su cadena de suministros a nivel global,
Creo que muchos hemos pasado por esa situación y había que asegurar poder mantener la cadena de suministros para que nuestros productos, nuestros medicamentos pudieran llegar a los pacientes. Y esto era fundamental porque estamos hablando de productos que salvan vidas, productos para cáncer, productos para esclerosis múltiple, que si un paciente deja de recibir estos productos puede recaer o puede tener un deterioro muy importante en su salud. Ese fue el primer punto. Ahí lo que obtuvimos fue un Business Continuity Plan que afortunadamente nos habíamos preparado para eso desde hacía varios meses. Y la verdad, esa es un primer recomendación. Tengan un Business Continuity Plan in place que les permita. La segunda parte tenía que ver con la sostenibilidad, ¿verdad? Una vez que ya enfrentamos esa crisis inicial y de asegurar que los productos pudieran estar llegando a la gente, ¿verdad? A los pacientes, había que decir, bueno, ¿cómo vamos a asegurar o qué medidas tomamos para mantener sostenibilidad en nuestra operación? Hemos estado 70 años en Perú y queremos estar 70 años más y más aún. Entonces, aquí nos enfocamos en 3 áreas principalmente. Por supuesto, la sostenibilidad financiera, ¿verdad? Porque le digo yo a la organización, si nosotros no cuidamos a la organización, no vamos a poder cuidarlos a ustedes. Es un ciclo, el ciclo virtuoso está en cuidemos a la organización para que la organización nos cuide a nosotros y así ese ciclo siga creciendo. Y en este sentido, pues creo que todos hemos estado manejando la parte financiera. El segundo elemento fundamental era cómo cuidamos sobre todo la parte reputacional de la organización. Y creo que es súper importante que nos enfoquemos en esta coyuntura, sobre todo aquellos que estamos más expuestos, como en el caso nuestro de medicamentos. Imagínense lo presentes que estamos en la sociedad y sobre todo en estos momentos. En el caso nuestro teníamos algunos medicamentos o diagnósticos que impactaban directamente en el caso del COVID y había que hacer un manejo muy, muy fuerte de cuidar esa reputación y era de cómo cumplimos con lo que estamos prometiendo, en tener un diálogo muy cercano a los diferentes actores dentro de esta enfermedad que permitiera generar un flujo claro y conciso y congruente de información de que podíamos dar cierto nivel de servicio, pero tal vez y alinear expectativas, sobre todo creo que esa es la parte más importante, alinear expectativas. Y también la parte de talento, ¿verdad? Yo creo que esos 3 elementos son los que garantizan la sostenibilidad de nuestras organizaciones y en el caso del talento era muy importante asegurar que nuestra gente estuviera bien, que nuestra gente se sintiera soportada por la organización dentro de las realidades de cada uno de nosotros, dentro de la realidad financiera. Yo soy consciente de que muchos de ustedes han tenido impactos en su flujo de caja sumamente importantes y ha sido más difícil sostener esa base de talento, pero lo más importante era eso, era si teníamos si teníamos que proteger a algo, digamos, o a alguien, perdón por la palabra, o sea, el elemento más importante a proteger era el talento de la organización, a la gente, que la gente se sintiera cuidada, que la gente se sintiera soportada, que la gente los ayudáramos en esta transición hacia esta nueva normalidad, ¿verdad? Porque esta gente y este talento es el que nos va a ayudar a enfrentar el tercer desafío, que es el liderazgo en este nuevo normal. En el caso de la industria farmacéutica, estamos pasando por una transformación profunda, en donde 2 tendencias que sabíamos que venían se están profundizando y se están llevando mucho más fuerte hacia adelante, que es cómo hacemos que la medicina o la salud llegue a la casa de la gente y no la gente llegue a la medicina o al servicio de salud. Y segundo, todo el tema de virtualización, todo el impacto de la digitalización que está teniendo en otras industrias que se ha visto, ahora está llegando al tema salud. Entonces, ¿cómo incorporamos estas 2 variables que nos pegaron tan duro de un solo momento, de un solo
en un solo instante, las logramos incorporar a nuestro negocio. Siguiente slide, por favor. En eso, las acciones, digamos, creo que ya he ido resolviendo o comentando algunas, pero las acciones que yo he tomado como CEO y hemos tratado de llevar a nuestra organización es, número uno, enfócate, ¿verdad? Enfócate en el core. En el core de lo que tienes que hacer, ¿verdad? En cuál es tu negocio, en cuáles son esas acciones que realmente traen valor a tu cliente. Segundo, cuida a tu gente. Es muy importante que nuestra gente está pasando por cambios profundos y tenemos que ayudar a nuestra gente a caminar o a navegar ese cambio, ¿verdad? Y aquí diferentes acciones, no solamente es cuidarlos de la perspectiva de lo que nos corresponde como organización, sino también desde una perspectiva mucho más adaptativa, mucho más emocional, ver qué mecanismos podemos facilitarles para que ellos puedan estar más, digamos, transiten mejor sobre esta situación y sobre todo la parte de liderazgo, ¿verdad? De tu gente, creo yo que es sumamente importante que tu equipo se asegure de ver cómo cuida a todos los miembros de la organización. El trascender, ¿verdad? En el caso de nosotros, nosotros encontramos grandes oportunidades de trascender, no solamente, digamos, en llevar la esencia de nuestro propósito a más áreas de las que usualmente llevábamos. O sea, digamos, cuando hablamos de trascender, aquí decimos cómo nosotros podemos contribuir a mejorar la situación del país como un todo. Y en este sentido, apalancamos muchas de nuestras capacidades para, por ejemplo, ayudar a diferentes instituciones con donaciones y equipos de protección personal, cómo nuestra gente técnica en la parte médica se pudo conectar con los sistemas que ya existían del gobierno para poder dar atención en las líneas de atención a los pacientes, etcétera. Y finalmente, la parte de adaptarse. Yo creo que es sumamente importante, como les digo, en el caso de la industria farmacéutica, hay tendencias buenas hay tendencias nuevas que están llegando y tenemos que adaptarnos como organización para lograr mantener ese liderazgo. Siguiente, por favor. Y en cuanto a las competencias del CEO, yo resalto estas 5. Creo que es muy importante que como CEO nosotros nos aseguremos, o creo que lo más importante en estos momentos de crisis es asegurar que como organización estemos unidos. Ese es el propósito, o es lo que nos va a ayudar a salir adelante de esta crisis. Y un elemento que todos compartimos dentro de una organización es ese propósito. ¿Por qué estamos en esa organización? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, como CEO, creo que tienes que ser el abanderado número 1 del propósito que tiene la organización, el transmitirlo a las personas permanentemente a través de diferentes mecanismos, comunicaciones, town halls, conversaciones individuales. Hay un elemento muy fuerte de empatía y comunicación en donde hay que estar claramente aplicando una empatía grupal y una comunicación grupal, pero también esos momentos individuales con tus reportes o con gente dentro de la organización. El conversar mucho es sumamente importante. La resiliencia, porque definitivamente esto no es una carrera. Creo que todos creímos que esto iba a ser una carrera a 100 metros cuando empezó y estamos dándonos cuenta que es una maratón y que en esa maratón van surgiendo diferentes obstáculos que estamos superando y la resiliencia es sumamente importante. La integridad como CEO es muy relevante porque podemos estar tentados a cortar rutas en algunos casos o en esta coyuntura podemos ser víctimas de muchas situaciones porque todo está fuera de control. Y aquí no tenemos que olvidar que esto va a pasar. Esta crisis va a pasar. Y lo único que va a quedar es la reputación que has ganado y la integridad que tú reflejas como organización. Entonces es muy, muy importante
no dejarnos llevar por la coyuntura del momento, no caer en situaciones que vayan a comprometer esa integridad o esa reputación. Y finalmente el coraje. Es sumamente importante el coraje para experimentar nuevas formas, para aprovechar la situación y la crisis como para encontrar esas oportunidades y probar mecanismos que en el pasado podríamos decir, bueno, esto jamás lo voy a probar en mi industria. Les digo, en la industria farmacéutica era muy difícil pensar en telemedicina y hoy en día es la realidad que todos estamos viviendo. Ese es un ejemplo en donde decimos tengamos el coraje para explorar nuevas tecnologías, para explorar nuevos mecanismos, para explorar nuevas formas de agregar valor a nuestros clientes. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Jürgen. Gracias por el aporte. Le damos el pase a Marcio Andreassi de Procter & Gamble México. Buenos días a todos. É honor estar aqui com este painel. Jürgen, Diego, Carlos, Gonzalo, gracias por la invitación. Eu sei que temos gentes de toda a América Latina. Espero que entendam mi espanhol. Não se pode passar al próximo, por favor. Bueno, primeiro para dar uma apresentação minha, sou brasileiro, engenheiro aeronáutico. Bajé de aeronaves a jabones, pero me gusta mucho, ¿no? Trabajé en Brasil, Italia, en Venezuela, cuidaba de andino, Perú, Colombia, Venezuela, y tuvo un gusto enorme de estar siempre en Perú, bastantes veces, Colombia también. En México y Chile también he trabajado bastante, ¿ok? Tengo 14 años de gerente general, cuidando de países. Antes cuidaba de categorías y 6 años estoy en México. Empecé en Product Supply, en la industria, y después me moví al área comercial en 99. Tengo 29 años en P&G. Y para hablar un poquito de P&G México, P&G México está desde 1948 en México. Nosotros tenemos 72 años aquí ya. Procter tiene 183 años en el mercado. Empezó en Cincinnati, Ohio. Aquí en México tenemos 4.700 empleados y más como 15.000 empleos indirectos que generamos, ¿no? Exportamos mitad de nuestra producción, tenemos 6 fábricas, varias de nuestras fábricas en rastrillos, en detergentes, en shampoos son de las mayores del mundo. Yo ya dije, exportamos a 40 países y mitad de la producción que hacemos consumida en México. Tenemos al menos 1, 2 o 3 productos en 100% de los hogares, que son Ariel, Salvo, Downy, Head & Shoulders, Pantene, Gillette, Vic, que eu sei que é muito importante em Peru, que trabalhei muito aí, Head & Shoulders, Sedalmerc. Bueno, um gusto estar aqui com vocês. Eu vou falar, pode passar ao próximo, com relação a crises. Mira, tenho 29 anos trabalhando em Latinoamérica, pouco mais, não? E eu digo que não é que temos uma crise, nós temos alguns períodos de normalidade, não? E eu lo veo que, se miro o período de los últimos 29 anos, efecto tequila, crise asiática, devaluações, burbuja de internet, devaluação em todos os países, a crise de 2008, o que passou em Chile o ano passado, a eleição de Trump que afetou o NAFTA, a eleição de López Obrador com alguns cambios, controles de preços, inflações e, además, as coisas que não controlamos, que tivemos. Eu estive em Chile quando tive o terremoto de 2010, os huracanes que temos, o terremoto de 2017. Então, eu vejo que temos que ter sempre uma mentalidade de crises, e se os vientos são a favor, que bueno, não?
¿Y qué son las cosas que veo y que funcionaron para nosotros en todas esas crisis? Al próximo, por favor. En primer lugar, sin duda, cuidar de las personas. Y eso no es una palabra de CEO que quiere se mostrar bueno, ¿no? Es la verdad. Nosotros tuvimos un CEO en Procter chamado Richard Dupree, que decía, mira, si tú destruye Procter y deja solamente las marcas, las fábricas, yo estoy seguro que en 5 años la empresa va a bancarrota. Pero se destruye todo, la industria, las marcas y mantiene las personas. En 5 años yo creo que voy a tener no Procter, pero un Procter mejor. Y en estas crisis, lo que tenemos que tener es empatía con la gente. Y empatía es una palabra sentarse o usar el zapato del otro, ¿no? Principalmente en esses momentos tecnológicos, uno no se da cuenta de cómo es difícil para las mamás trabajar teniendo los hijos en casa haciendo sus clases, ¿no? O las mamás recientes, ¿no? O mismo los hombres que tienen mucha dificultad en poder trabajar durante y tener las condiciones, sea ergonómicas, sea de computadoras en sus casas, Wi-Fi, para que puedan trabajar. Y no solamente, nosotros no paramos de verdad en ningún día en esta crisis porque trabajamos con productos esenciales, ¿no? Pero también con la gente de las fábricas, cuidar de ellos desde el transporte de su casa hasta llegar con seguridad en las fábricas y no sufrir infectaciones, tener una sanitización, soporte médico a las personas que desafortunadamente pasan por esta enfermedad. Entonces, la empatía es hacer con que esas personas tengan la resiliencia que diga el colega, pero también el soporte de la empresa para poder estar bien y con salud. La segunda cosa, sin duda, es restablecer las operaciones. Y no solo las operaciones nuestras, porque está en nuestro control, pero también tenemos 340 proveedores. Y esos proveedores tienen que operar con la misma eficiencia y sustentabilidad de nosotros, ¿no? Entonces, ese restablecimiento, principalmente porque tenemos productos que van a toda Latinoamérica, ¿no? Es súper importante estar al día con las operaciones también para sobrevivir. Tercer lugar, planear la vuelta y principalmente el impacto organizacional. Yo veo que la vuelta para toda esa gente que se quedó 2 a 3 meses dentro de la casa no va a ser sencillo. Primero porque tenemos que prover una condición de seguridad que la gente se sienta tranquila. Primeiro, de chegar a um lugar seguro e segundo, que volvendo a casa não vá a infectar sua família. Estamos criando todos os protocolos mais allá de lo que dicen os próprios governos, pero aún assim, com muita cautela, queremos voltar 100% seguros. E não menos importante, ajudar a comunidade. Estamos enfocados em 3 coisas principais. Primeiro, kits de higiene, salud y comida para las gentes más vulnerables que perdieron sus empleos. O sea, el turismo, restauración, restaurantes en México es muy importante y está con casi 100% parado, ¿no? Las personas vulnerables más viejas también, kits de sobrevivencia para ellos. En segundo lugar, equipos de protección a los médicos. Ya distribuimos más de 15,000 kits de protección, equipos de protección a los médicos. Y en tercer lugar, donaciones de detergente, shampoo a los hospitales. La sanitización de los hospitales es muy importante ahora y así estamos enfrentando esa crisis.
Próximo. En términos del how, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Mucha gente dice, ¿qué estrategias va a usar ahora en esta crisis? Como yo dije, mira, las estrategias tienen que ser buenas en crisis o fuera de crisis, porque casi siempre estamos en crisis. Sí hay que hacer algunos ajustes. Yo veo que lo que yo planeaba en términos digitales, sea de mídia, sea de ventas, sea de conexión de los empleados, nosotros avanzamos 5 años en 3 meses, ¿no? Nuestro negocio de e-commerce subiu 4x durante este período y tenemos que nos ajustar a eso, ¿no? El segundo, como CEO, existe esta frase de Napoleón que me encanta, que llama Face Reality and Give Hope, ¿no? O sea, nuestra realidad es compleja, una de las más complejas que creo que el mundo ya ha visto. Y lo que tenemos que hacer como directores de empresa es cómo vamos a salir de esto. Y eso se viene de las pequeñas mejoras. Volver a tener una operación funcionando. Las gentes que están saliendo de los hospitales, nuestros empleados, de manera sana. El fato que tenemos muy poco nivel de infección. El fato que continuamos ganando share. Tener visitas virtuales a las tiendas para decir, mira, estamos allá presentes, comunicando mucho, ¿no? E eu tenho 3 coisas que são enfoque externo. E, ojo, enfoque externo não é conversar com tus amigos por WhatsApp ou mirar os posts de Facebook. É realmente saber o que está passando com os clientes e com os consumidores. Ter ferramentas de visitas a las casas, visita a las tiendas, e estamos fazendo isso. Disciplina. O sea, tenemos que tener una disciplina casi que militar en esos días, no solamente para trabajar de las 8 a las 5, pero también para dar vacaciones a las gentes. Yo creo que la tensión mental durante esos días está muy alta, sea por el trabajo y sea también porque uno entra en internet, son solo desastres. Va a televisión, son solo desastres. Hay que refrescar la cabeza y cuidar de la cabeza de la gente. Y simplificar la vida de la gente. Porque nosotros, principalmente en el mundo corporativo, somos los reyes de crear procesos que muchas veces no ayudan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer más sencilla la vida? Manteniendo siempre una cultura de ganar. Y para eso tenemos herramientas de comunicación. Yo me comunico con todos mis empleados una vez a la semana. Y así yo creo que vamos a salir de esta. Mira, el hombre en toda su historia nunca dejó de salir de crisis. Y yo no creo que esta vez va a ser diferente porque somos muy resilientes. Y yo creo que cada uno tiene que estar muy feliz con el trabajo que hace y salir de esa adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcio. Una excelente presentación. Le damos pase a Carlos Barrientos, de Petroperú. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación, Diego, Gonzalo, Marcio, Jürgen. Un placer estar a compartir con ustedes el día de hoy esta presentación y este panel. Bueno, siguiente, por favor, me presento. Mi nombre es Carlos Barrientos, yo soy gerente general de Petroperú, y que es la compañía del Estado de derecho privado dedicada al negocio de hidrocarburos. Estamos en un negocio bastante complejo, por decirlo menos, bajo esta coyuntura, no solamente del COVID, sino de una coyuntura internacional de precios bastante compleja, adversa, ¿no? Coincido mucho con lo que ha dicho Marcio. Efectivamente, creo que más, no es un tema, no es un momento de crisis, sino que creo que estamos acostumbrados a vivir ya menos momentos de normalidad. Si eso lo aterrizamos más a nuestro país, a Perú, o a mi país en caso, pues no hay que tener mucha memoria, y en los últimos 20 años hemos atravesado muchos cambios importantes, ¿no?
hemos pasado por el terrorismo, hemos tenido pues, el gobierno de Fujimori con este choque económico bastante importante, cierre del Congreso, casi todos nuestros expresidentes están con prisión domiciliaria o preventiva, algunos acá en el país, otros fuera, tenemos un presidente suicida, tenemos cierres de Congreso, en realidad es un tema bastante complejo, estas épocas de crisis, que lo miramos de una manera desde el punto de vista de crisis, ¿no? Yo creo que hay que mirarlo desde otro punto de vista un poco más positivo. Y eso que creo que nos ha hecho a los peruanos y a los latinoamericanos en general mucho más resilientes. Entonces, tenemos que mirar esta coyuntura que nos ha tocado vivir y que todavía tiene para largo, porque esto no es un tema de cuándo se termina la cuarentena, sino cuándo finalmente se extingue esta pandemia, ¿no? Y tenemos para varios meses pues, de una reapertura responsable para que no generemos nuevos brotes de contagio de esta enfermedad, ¿no? Entonces, como les decía, ya aterrizando un poco al mundo que nos ha tocado vivir desde Petroperú, acá había un doble impacto. Hacia finales del año pasado, principios de ya los precios internacionales del crudo venían cayendo significativamente. Y en el mes de marzo, con la pandemia ya declarada en Perú, comenzó a gestarse ya pues, una tormenta perfecta que hemos tenido que afrontar de muchas maneras, ¿no? Y una situación bastante complicada por temas de inventarios, por temas de una reducción de la demanda bastante significativa, entre 60 y 80%, dependiendo del producto, ha sido la caída de la demanda. Pero además con el gran reto de una continuidad de operaciones, porque al ser nosotros estar en una industria de primera necesidad, hemos tenido que seguir operando, porque como comprenderán, pues los combustibles es un producto o un insumo indispensable para todas las industrias. Entonces, de 2.700 personas, nos redujimos rápidamente a 500 para poder operar con 500, ¿no? A nivel nacional, como pueden ver al lado derecho en la pantalla, esa es la presencia de Petroperú a nivel nacional. Nosotros tenemos 3 refinerías, tenemos el oleoducto norperuano, que es esa línea parecida a una Y echada hacia el lado derecho. Tenemos terminales, las terminales de venta alrededor de toda la costa, los terminales de venta hacia el interior del país. Estamos en los aeropuertos también con infraestructura. Entonces, esta es una compañía bastante compleja en gente, en cantidad de gente y en operaciones, ¿no? Tenemos operaciones bastante complejas y además expuestas a mucho riesgo. Entonces, ante una situación como la que hemos atravesado de un día para otro con esta pandemia, hemos tenido que activar muchas actividades de una manera rápida ante una situación desconocida, además, para poder continuar con las operaciones, ¿no? Es muy compleja la situación que se ha vivido, sin embargo, lo estamos sacando adelante de una manera bastante interesante, un enfoque no solamente de agilidad y rapidez dentro de una compañía estatal, que pudiera sonar a que no es sinónimo de agilidad, pero creo que hemos podido, con todo el equipo, demostrar que hemos actuado de manera diligente y sobre todo de manera rápida, ¿no? Petroperú, como les comentaba, estamos pues en el negocio de hidrocarburos. Nuestra misión es proveer de hidrocarburos de calidad a nivel nacional. Pero más que la misión, que es lo que estamos haciendo hoy día, acá lo importante que quería recalcar ya de mirada hacia futuro, y esa es justamente una de las cosas que hay que recalcar mucho en estas épocas de crisis, ¿no? Una visión de futuro nunca debe dejar de estar presente siempre en la visión de los líderes de las compañías, ¿no? Y acá lo que hemos hecho, y esto es parte de un ejercicio de planeamiento estratégico que se ha realizado a finales del año pasado, ¿no? Ya nos vemos hoy día como una empresa de energía. Y este cambio pues no es menor, ¿no? Estamos hablando de cómo una empresa de hidrocarburos, ¿no? Combustibles fósiles, ya está mirando el futuro como una empresa de energía y además de capital mixto, ¿no? Que eso tiene que ver más por el lado societario, si quieren verlo así. Pero la parte más importante es el tema de energía. Y somos conscientes que los hidrocarburos tienen una vida finita, y nosotros tenemos que mirar energías que sean renovables, energías que sean mucho más ecoamigables. Y este es un tema que ya lo tenemos trazado dentro del planeamiento y que comenzará a ejecutar, o sea, primero a la interna, nuestras operaciones, y después miraremos justamente proyectos mucho más grandes
para dedicarnos al tema de energías renovables cuando esto sea oportuno, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, los retos que enfrentamos, lo que les he mencionado, los bajos precios del petróleo, han sido bastante complicados. Hemos tenido, si recuerdan, hace poco hasta precios negativos de algunos marcadores, sobre todo desde la costa del Golfo. Precios porque no había, pues, esta caída de la demanda a nivel mundial, sumado a este conflicto internacional de los países productores más importantes de crudo, hizo que había un problema de almacenaje, no había disponibilidad para almacenar, entonces cayeron los precios internacionales a números nunca antes vistos, ¿no? ¿Esto qué cosa también ocasiona? Ocasiona una afectación a los activos. Sin duda, muchos de los activos de esta industria se vuelven menos atractivos, ¿correcto? Hay retraso en las inversiones se reducen porque hay limitaciones económicas y de financiamiento también a raíz de la coyuntura que estamos atravesando. De hecho, en Petroperú hemos tenido que rápidamente también afrontar unos recortes presupuestales para poder sobrellevar esta crisis, que sabemos que es temporal, pero que tenemos que afrontarla de manera responsable, ¿no? Estamos hablando más o menos de un recorte de $80 millones en el lado del OPEX y más de 250 millones del lado del CAPEX, ¿correcto? Entonces son montos muy importantes que afectan el círculo de la industria y de otras industrias relacionadas a la hidrocarburos, ¿no? Y también hay un impacto en la refinación. Hay muchas refinerías que están con una tasa de utilización muy bajas. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, la refinería de Iquitos, que tenemos parada momentáneamente, porque tenemos exceso de inventario, ¿no? de producto terminado. Conchán tenemos parte parada, por la misma razón. Y además tenemos márgenes bastante bajos por el precio internacional. Entonces, hay que saber equilibrar el hecho de producir y el hecho de abastecerse, ¿no? Porque además este negocio, o el mundo de hidrocarburos, es un mundo que necesita y requiere de mucha programación, ¿no? Porque en el Perú, y me imagino que en otros países funciona de la misma manera, hay que tener un margen justamente para la seguridad energética del país, hay que tener combustibles en inventario. Entonces, ya hay compromisos de cargas que van llegando en el transcurso de los meses, ¿correcto? Que desafortunadamente pues tienen algunos precios ya pactados con anterioridad a esta baja. Si bien el precio se va corrigiendo y viene en subida los últimos días, igual creemos que todavía es muy pronto como para decir que estamos saliendo de la crisis del precio del petróleo. Creo que esto va a durar hasta fin de año por lo menos, para llegar a los mismos niveles o parecidos a los del año pasado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esta crisis, ¿qué cosa, cuáles fueron los pasos rápidos que tuvimos que hacer, ¿no? Lo primero es asegurar la operación y el abastecimiento a nivel nacional. Esa es la principal misión que tiene Petroperú como empresa de hidrocarburos y además como empresa del Estado, ¿no? Hemos tenido que utilizar e implementar herramientas digitales y muchos procesos, cambiarlos y acelerarlos para poder enfrentar esta situación, ¿no? Esto se hizo en paralelo justamente con activar rápidamente un comité de crisis que lo tenemos en constante sesión, ¿no? Es un comité de crisis el cual lidero, es multidisciplinario, y vamos tomando las decisiones que corresponden en el día a día. Recordemos que como este es un tema que no tiene precedentes, es un tema bastante complejo, las decisiones son del día a día. Y esto es algo importante también que menciono. Esta coyuntura o las crisis en general lo que hacen es que la parte de planeamiento, la parte estratégica, pase a un segundo lugar por temas de urgencia. Entonces ahí tenemos que rápidamente comenzar a corregir eso. Si bien es cierto que hay que atender los temas urgentes, la parte estratégica no hay que perderle el foco, ¿no? De hecho, el largo plazo se volvió muy corto plazo y el corto plazo se volvió una gestión diaria prácticamente, ¿no? Que es lo que hacemos en el crisis. Nuevamente, no perdamos el foco estratégico, es muy importante, ¿no? Sin duda, el punto 3 se volvió prioritario para todos. O sea, el recurso humano, las personas, la seguridad y la salud de todo nuestro personal, las 2.700 personas a nivel nacional, se volvió prioridad número 1 para la compañía. Y entonces las acciones de bioseguridad
son prioritarias por sobre todas las cosas, con mucha más razón en este momento de crisis. Si bien siempre ha sido prioridad, hoy día hemos tenido que redoblar o triplicar esfuerzos, cuadruplicar esfuerzos con respecto a todo este tema por la coyuntura que significa esta pandemia. Además de tener una población en este grupo de vulnerabilidad dentro de nuestras operaciones. Estamos haciendo un seguimiento médico muy exhaustivo, estamos brindando ayuda psicológica a las familias que tienen personas contagiadas. Dentro de la población de Petroperú, lamentablemente también tenemos ya algunos fallecidos, entonces hemos tenido que activar toda una plataforma de apoyo no solamente a las empresas, a las personas que trabajan en nuestra compañía, sino también a las comunidades donde están nuestras operaciones, especialmente con foco en Talara, que es la nueva refinería que está en proceso de construcción, y Iquitos, donde también hay un problema, ¿no? Complicado. La información se vuelve muy crítica en esta situación, se vuelve tan crítica que es importante que el líder, como bien mencionaba Marcio, tenga esta conexión con la gente todas las semanas. Efectivamente hago lo que comenta Marcio, tengo una conexión con los empleados toda la semana para contarles lo que pasa en la compañía, cómo está la situación, y dejo también la posibilidad de preguntas y respuestas para que ellos reciban esta información de primera mano. Lo mismo, trato de que justamente comiencen nuestros líderes de la primera línea a hacer este trabajo con todos sus equipos para poder hacer llegar el mensaje a todos hacia toda la compañía en todo el país, ¿no? Nuevamente, pensamos en el futuro. Esta visión de largo plazo, esta visión de sostenibilidad es muy importante dársela a todos los empleados porque si no, esta crisis genera pues mucha inestabilidad, ¿no? Hay que tener claro también ese tema. La siguiente, por favor. El liderazgo en época de crisis, ya lo he ido mencionando en el transcurso de la charla. Sin embargo, acá voy a puntualizarlo. Estos son 5 cualidades de los líderes en época de crisis. La fuente es de nuestros amigos de Deloitte, pero es importante mencionar, y ya lo mencionó también Jürgen, ¿no? El líder resiliente también tiene que ser empático, hay una realidad distinta. Si bien mucha gente pues está diciendo que trabaja más desde casa y efectivamente pues no hay tiempos muertos de traslado, etcétera, pero hay una realidad distinta que también menciona Marcio con respecto a tenemos a nuestros hijos estudiando, por lo tanto la conectividad no necesariamente es la mejor, hay otras tareas que realizar en casa, algunos no, probablemente no tenemos la ayuda que teníamos antes en casa, entonces hay muchas cosas que tener muy presente para esta nueva realidad, ¿no? para ser empáticos, ¿no? Sin embargo, también hay que ser firmes y racionales. Estamos en una época de crisis y hay que tomar decisiones racionales y ser firmes en las mismas. Entonces, no dejemos tampoco esta parte del rol que nos toca justamente ejecutar en esta época que estamos atravesando, ¿no? Hay que estabilizar la compañía, sin duda, y buscar nuevas oportunidades. Tampoco dejemos mirar esta época de crisis va a reorganizar los mercados en algunos sectores mucho más que en otros. Hay que mirar estas oportunidades y tener los ojos bien abiertos porque seguro saldrán oportunidades de todo tipo, llámense porque hay menos jugadores, porque hay jugadores golpeados o porque involucran nuevos clientes desatendidos o clientes no atendidos de la mejor manera por la competencia. Hay que estar muy atentos, ¿no? Las medidas son decisivas a corto plazo, sin duda, y hay que tomar la iniciativa en la comunicación, lo que les comenté hace un rato, y la visión de futuro. Yo creo que este es el mix de estas cualidades que tenemos que tener, sobre todo en esta época de crisis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y esto es lo que quería comentarles con ustedes. Mil disculpas si corrí, pero creo que estamos justo con el tiempo también. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Gonzalo Dor, Managing Partner de Cornerstone México, y voy a estar a cargo de lo de las preguntas. Antes de pasar a las preguntas, muchas gracias a Marcio, Carlos y Jürgen por estas excelentes presentaciones. Y en aras del tiempo, voy a pasar rápido a las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas. Les pido a los participantes también y a todos los inscritos un poco de paciencia, que las preguntas que, obviamente hay muchas preguntas con tantos inscritos, y entonces vamos a contestar la siguiente semana. Ahora he tratado de reunir preguntas viendo el denominador común de las mismas, y entonces voy a hacer eso
voy a hacer eso y voy a empezar ahorita con Marcio. Tengo una pregunta para Marcio, ¿no? Y es la siguiente, Mucho ¿no? gusto. Marcio, ¿qué cambios ves en las competencias necesarias en el CEO antes y después de esta crisis? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que nosotros, como empresarios, como directivos de empresa, somos muy enfocados en la estrategia, los datos duros, ¿no? Y sí, la gran verdad, hay encuestas que la gente en nuestro nivel gasta 70-80% del tiempo con la data y con los resultados y 20-30% con la gente, ¿no? Y yo lo que creo es que en una crisis como esa, nosotros tenemos no que invertir la posición, pero aumentar mucho más el tiempo que gastamos con la gente, ¿ok? Sea de desarrollo organizacional, sea de entender lo que cada uno está pasando y cómo formar equipos, porque yo digo a mi gente, yo formé mi equipo estando todos juntos, vamos a decir, en una misma sala. Nosotros tenemos que continuar formando equipos, porque eso va para rato, así como estamos hablando hoy, ¿no? Entonces yo creo que hay que invertir mucho más tiempo en la gente, ¿no? Hay este libro famoso que se llama First Break All the Rules, ¿no? Que da las 3 condiciones para la gente estar feliz en el trabajo, ¿no? La primera es saber exactamente lo que tiene que hacer. La segunda es usar toda su capacidad. Y la tercera es ser tratado como ser humano. Y yo creo que en general, como CEOs, mucho nos enfocamos en la parte data, estrategia. Tenemos que nos enfocar más en la gente. Ok, muchas gracias, excelente. Excelente. Tengo la siguiente pregunta, es para Jürgen, ¿no? Como CEO, ¿cuáles son los valores en términos culturales para salir de esta crisis? Sí, yo rescato los últimos, el último slide que puse. Yo creo que valor para mí, el más importante. Y para retomar un poquito la pregunta anterior, o sea, yo quiero retomar lo que decía Marcio. Yo creo que estamos en crisis permanentemente. O sea, el VUCA World es eso, es estar básicamente en un ambiente sumamente incierto, ¿verdad? Permanentemente. Entonces, esta crisis sí ha sido una crisis que nos ha pegado durísimo y que tal vez implica cambios mucho más fuertes, pero al final no creo que las habilidades del CEO tengan que ir cambiando o los valores del CEO cambien después de esta crisis a como estaba antes. Creo que son valores que son tendencias que se van construyendo durante el tiempo. Yo los valores que visualizo más fuertes en un CEO son, bueno, coraje. Creo que el coraje es sumamente importante. Frente a tanta incertidumbre tienes que estar dispuesto a 2 cosas. Una es arriesgar mucho, ¿verdad? A tomar decisiones con poca información o información relativamente incierta y a experimentar. Definitivamente tienes que experimentar, ¿verdad? Y ver qué funciona y lo que te funciona hoy no necesariamente te va a funcionar mañana. Entonces, coraje es fundamental. Otro valor para mí muy importante es la pasión. O sea, tienes que sentir esa pasión fuerte por tener esa visión muy clara a dónde se quiere llegar o a dónde se quiere llegar con la organización y que esa visión se logre trasladar en pasión, ¿verdad? De que frente a cualquier coyuntura tienes la determinación de continuar adelante, tienes la pasión de seguir adelante, de sostener esa visión a la cual se quiere llevar a la organización.
Y para mí uno que siempre está presente es la integridad. O sea, lo que les decía antes, yo creo que frente a una situación tan incierta, una crisis tan incierta, o a la incertidumbre permanente, te puedes ver expuesto a situaciones en donde no necesariamente hay nada escrito cómo operar en esas situaciones. Y la única referencia que puedes tener en ese sentido es tu integridad y la integridad de tu gente, ¿verdad? De saber hacer lo correcto frente a lo desconocido. Ok, muchas gracias. Voy con la pregunta para Carlos, por favor, ¿no? Y es la siguiente. ¿Qué competencias se necesitan en un CEO para liderar la transformación digital actual? A ver, yo creo que más que cuando me hablan de la transformación digital, yo digo que el término digital hay que retirarlo porque la parte digital yo creo que es una herramienta hacia la transformación. Entonces, yo creo que las competencias que tiene que tener el CEO primero hay que tener mucha flexibilidad y mucha mente abierta. Hay que estar muy abierto a justamente esta generación de cambio, porque una transformación en una compañía tiene que partir desde la cabeza. Si la cabeza no está comprometida, no se ha comprado esta acción o esta transformación en la compañía, va a ser muy difícil, uno, que transmita esa energía y ese convencimiento hacia el equipo, que va a ser los que finalmente van a ejecutar esa transformación. Entonces yo creo que la flexibilidad, el hecho de tener la mente abierta a estos cambios y sobre todo a poder tener esta capacidad de mostrar los resultados y los beneficios que trae una transformación hacia este mundo, hacia este nuevo mundo en el cual estamos inmersos, y no es que podamos decidir si lo hacemos o no. O sea, tenemos que hacerlo si queremos realmente ser una empresa competitiva en un mercado totalmente nuevo. Y no solamente por ese tema de la crisis. La crisis lo que ha hecho es acelerar muchas cosas, muchos proyectos relacionados al tema digital, que nuevamente son herramientas. Muchos proyectos que estaban recién viéndose a ver cómo lo ejecutamos, y lo digo por la experiencia misma de Petroperú. Muchas de las cosas que hemos tenido que implementar muy rápido a raíz de esta crisis, lo teníamos en el pipeline de proyectos y hemos tenido que ejecutarlo a raíz de la crisis. Pero estas son acciones, al final es un tema de transformación. Entonces, tiene que ser parte de la cultura cuando hablo del tema de flexibilidad y esta competencia de no resistencia al cambio, sino subirse a la ola y ver cómo te mantienes justamente en ella para que llegues a buen puerto y con todo tu equipo súper alineado, ¿no? Ok, muchas gracias. Mira, ya estamos en la hora, o sea, sí, han sido excelentes las presentaciones. Yo quisiera robarle un par de minutos ya adicionales, ¿no? Y Diego, no sé si ya estamos ahí. Y tenemos unos minutos adicionales, si quisieras una pregunta adicional, ¿no? Minutos, ¿puedo hacer una pregunta más? Sí, ¿No? una pregunta más. Estamos con... Y entonces, siguiendo el mismo orden, quisiera hacerla para Marcio, y es la siguiente, Marcio. ¿Qué valores crees como CEO que necesitan tus colaboradores para navegar en la crisis? Yo creo que primero transparencia, ¿no? Porque mucho de la transparencia en este ambiente virtual y todo se puede perder, ¿no? Yo creo que, sin duda, continuar remando de acuerdo com as estratégias que temos, ¿ok? Ou seja, porque é muito fácil desviar-se durante períodos como esse, como alguno de vocês mencionou, não sei se foi Carlos ou Jürgen, de la questão de los caminos cortos, ¿no? Durante la crisis, ¿no? Que para arreglar algo, y principalmente permisos, licencias, conseguir com provedores produto, porque, como Carlos disse, durante um período tivemos uma questão de demoras, não? Falta de alguns materiais, não?
Entonces yo creo que esa transparencia, la honestidad y la integridad es el principal ahora, porque da la tentación de, no, eso no tenemos permiso, continuamos buscando de la misma manera producir. Y no, hay que hacer lo que es correcto, ¿no? Y de nuevo yo creo que la empatía, porque cuando uno está solo frente a un video, hablando con las otras personas, yo tengo seguridad que 100% de todos que están aquí creen que su situación es la peor, que está aburrido, que duro que es trabajar por video. Y eso hace más difícil sentir el dolor que está sintiendo Jürgen, que está sintiendo Carlos. Todos estamos en el mismo barco. Esa sería la otra cosa de la empatía, ¿no? Y sea nosotros, sea la competencia, todos, nosotros tenemos que salir de esta juntos. Entonces son esos valores: transparencia, honestidad, integridad y empatía. Ok, muchas gracias. Lo voy a dejar a Diego con el cierre de este excelente webinar. Antes que nada, también agradecerles a los panelistas, excelentes presentaciones y respuestas a estas preguntas, y también a todos los participantes. Okay, Diego, te dejo. Gracias, Gonzalo. Bueno, primero que todo, agradecerles a los tres panelistas. Yo creo que muy clara y concreta las presentaciones. Me llevo varios mensajes e ideas. Muchas gracias a todos los participantes también. Nos complace siempre aportar a que las personas crezcan como seres humanos primero y después como profesionales. Y las preguntas que no logramos responder las haremos vía correo y compartiremos la grabación con todos ustedes sin falta. Y estaremos invitándolos también a nuevos seminarios que estamos desarrollando. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente jueves. Gracias. Muchas gracias, que esté bien. Gracias a todos. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Vamos. Chao. Un placer conocerlos. Gracias. Igual, cuídense. Chao. Gracias.